Hola a todos, bienvenidos una vez más a Hablemos con Valero. Gracias Eddie por acompañarme nuevamente en un capítulo más y agradecerles también a nuestras colegas, a Cecilia Vargas y a Yolanda Villa por acompañarnos y seguir con la continuación de esta interesante análisis que estamos haciendo con respecto a los tiempos que se presentan en las importaciones al Ecuador. Ya hemos hecho en la primera parte, hicimos un análisis histórico, lo que ha venido pasando hace más de 15 años, qué es lo que pasa con la normativa, ciertos datos que nos ha entregado Eddie con respecto a lo que pasa en el 2004 y habiendo analizado ya las primeras etapas, como es la primera y la segunda, que en la segunda ha sido muy controversial y trae muchos cuestionamientos, quién es el responsable, cómo podemos reducir los tiempos al máximo. Quisiéramos más bien seguir con nuestra reflexión con respecto a las siguientes etapas, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Hola Ricardo, ¿todo bien? Aquí un gusto estar en tu programa, Eddie, Yoli, un placer compartir con ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí presentes y como habíamos analizado, la tercera etapa, ¿qué comprende la tercera etapa? La tercera etapa dentro del proceso de importación es el tiempo que se mide desde la presentación de la declaración aduanera hasta el tiempo que se realice el pago de la liquidación. En esta etapa se entiende que prácticamente la responsabilidad recae sobre el declarante, en este caso el importador per se, donde tiene que, habiendo ya sido aceptada la declaración, habiéndose asignado un aforo, transcurrir con el tiempo para hacer el pago respectivo para poder continuar con el proceso. ¿Ustedes encuentran algún tipo de observación en esto? Yo creo que más bien estamos ya expeditos a que sea una situación de que los desembolsos o el cumplimiento de la obligación tributaria que tenga que hacer el importador sea en el tiempo menor posible, ¿no? Ya dependerá mucho de la importación, si es pequeña, si es grande, si es un desembolso considerable que tiene que realizar cada sector. Pues bien, yo creo que eso ya no podremos nosotros de alguna manera sugerir, sino más bien que se realice, ¿no? Uh-huh. Y continuando, que es la siguiente etapa, que es la cuarta, donde la medición se da desde el pago de la liquidación hasta el cierre, la salida autorizada del trámite. Uh-huh. En esto tiempo comprende prácticamente los tiempos que se puedan presentar dentro de un aforo documental o de un aforo físico, porque recordemos, si es aforo automático, prácticamente uno paga la liquidación y retira la mercancía, no se daría esta etapa. Pero habiendo un aforo documental y físico, recordemos también, como habíamos hablado hace más de 10 años, prácticamente el porcentaje de inspecciones físicas bordeaba el 70-80%, corríjame uh-huh. si me equivoco. Sí. Es decir, la mayoría de los casos de la mercancía que ingresaba al país era revisada físicamente. Ya se imaginarán las trabas, los escollos que se presentaban diariamente al tratar operativamente de poder realizar este mecanismo. Uh-huh. Pero ahora bien, como bien indicabas, Yoli, en el capítulo anterior, ya a través del sistema Ecopas pues han habido muchas bondades que le hemos sacado mucho provecho y se ha revertido pues esos números. Ahora prácticamente el 80% es el que es revisado documentalmente o dentro del canal de aforo automático, y solo es un pequeño porcentaje es el que es revisado físico. Eso creo que ha traído muchas ventajas, ¿no, verdad? Así es. Uh-huh. Sí, definitivamente el análisis de riesgo que ha hecho la aduana es extraordinario, en el sentido de que el manejar los perfiles de los importadores, los perfiles de los agentes de aduana, y yo suelo decir una frase de que es un matrimonio perfecto. Un buen perfil de agente de aduanas, un buen perfil de importador, eso indudablemente sí nos conlleva a gozar de mejores canales de aforo, ¿no? Pero tú, ¿cuál es tu punto de vista, Yolanda, que creo que tenemos que toparlo? Estamos en las puertas de un acuerdo sobre facilitación al comercio, donde tú bien debes conocer que la presencia de un agente de aduana ya es optativo, no es obligatorio, y se tiende que a esta simplificación de procesos que está aplicando el gobierno central pretende reducir a la menor cantidad posible los procesos o las participaciones. Uh-huh. Ahora bien, ¿tú crees que llega un punto en que la aduana como administración pueda tener un contacto directo con el importador en todos estos casos? Muy buen punto, Ricardo. Recordemos el trabajo que hace el agente de aduanas.
En el capítulo anterior habíamos hablado de cuáles fueron los factores que sirvieron para mejorar los procesos y reducir los tiempos de nacionalización, que bien los nombró Eddie. Y se habló del tema de la inversión en las capacitaciones. Es un factor muy importante que los agentes de aduana lo tuvimos bien claro y que nuestras capacitaciones continuas son las que nos permiten ser un apoyo grandísimo para la autoridad aduanera. Grandísimo. Porque nosotros somos un filtro, y cuando ya las declaraciones aduaneras llegan hacia la aduana con un trabajo que no le cuesta nada al Estado, no le cuesta absolutamente nada, los agentes de aduana nos encargamos de capacitar a nuestra gente en todas las áreas. Hemos implementado sistemas de gestión, ya sea de sistemas de gestión de calidad, de sistemas de gestión de seguridad, y también muchos nos hemos encaminado a temas de sistemas de gestión para el buen manejo del personal, para ser fieles cumplidores de todas las ordenanzas que el Estado ecuatoriano nos ha pedido que cumplamos. Entonces, imagínate tú el hecho de que si en algún momento, yo creo que esta parte de que tú manifiestas de que los agentes de aduana seamos optativos, yo creo que eso le lleva más bien a un riesgo a la aduana en el momento que estamos. Primero, no es secreto de la cantidad de funcionarios que salieron de la aduana, cuya inversión altísima que tuvo el Estado, lamentablemente por las decisiones por las causas que les haya llevado a esas decisiones, hay funcionarios de carrera valiosísimos, con conocimientos valiosísimos que salieron de la aduana. Entonces estamos nosotros los agentes de aduana como muy buen soporte y como muy buenos auxiliares a la función pública, en donde con nuestros recursos, con nuestra producción, con con todas las inversiones, repitiendo una vez más, que hemos hecho en nuestra gente, trabajamos para el Estado ecuatoriano en miras de aportar con que, primero, asegurándonos de que los estudios de clasificación que realizamos estén conforme a normativa. El tema de valoración, a pesar de que los agentes de aduana no somos responsables en valoración, estamos siempre cuidando de que la asesoría que llega al cliente esté enmarcada a la normativa de valoración. Que te quiero hacer. ¿Tú crees que la plataforma informática de Ecuapaz puede reemplazar los controles que debe tenerse sobre una importación? Jamás, jamás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con el sector importador? El sector importador, mentalidad tributaria, gente de trabajo, empresarios de altura, pero el que es industrial es industrial. Zapatero a tu zapato. Zapatero a tu zapato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No creo que sea justo, inclusive, que esa preocupación se le traslade al sector importador. Porque para eso habemos empresas. Hace unos días se festejaba los 80 años de un colega. En 80 años, en 50 años, en 40 años, en 20 años, en los años que los agentes de aduana venimos trabajando una infraestructura, que venimos trabajando un apoyo al sector del comercio exterior, decir que podemos prescindir y que las máquinas pueden hacer nuestro trabajo, yo me reservo a decir que no aplica. Ahí te hago una observación adicional, Yoli. Tú muy bien lo has dicho y has tocado el tema de las ventajas hacia el Estado, ¿verdad? Nosotros como auxiliar de la función pública, pues somos un soporte para la administración. Sin embargo, yo me atrevería a decir que el soporte más grande es hacia el sector privado, al importador, porque nosotros efectivamente somos ese filtro, somos ese conocimiento que el importador, comercial, industrial, cualquier sector, se dedica a lo suyo, ¿no? Y delega a la gente de aduana que está permanentemente, recuerden que, bueno, ahora ya no es obligación, pero nosotros tenemos en promedio obligatorio hasta hace un año, me parece, 120 horas de capacitación anual, y la mayoría nos capacitamos incluso a 200, a 300 horas anuales. Así es, y yo creo que es importante que conozca la audiencia también que no es necesario que ellos conozcan qué es lo que pasa ya internamente con respecto al traslado de sus mercancías de un país a otro, pero para que ustedes conozcan que cuando ustedes hacen una negociación internacional y la mercancía llega al país, se presentan estos casos, se presentan estos tiempos, se presentan estas etapas, y el control, la revisión que bien recae sobre la administración aduanera, tiene que tener un filtro, como bien indicaba Yolanda,
Pero ese filtro no es simplemente que cuánto impuesto pago, si es que pago impuestos o no pago impuestos, porque eso no es solo el control. El control versa sobre unas temáticas con un contenido teórico y académico que ha costado a muchos profesionales tiempo y horas, y que es una normativa internacional que hay que tenerla presente, como es una valoración de una mercancía, porque no en todos los casos se negocia de igual manera. Existen un sinnúmero de casos que pueden ser generales y más específicos, ya de una índole mucho más compleja, o los casos de clasificación arancelaria. ¿Qué es una clasificación arancelaria? ¿Cómo podemos codificar el producto? ¿Cómo lo podemos identificar para que pueda cumplir con las normas establecidas por cada país? Todo eso amerita un estudio, un control de que la aduana, aunque ponga toda la infraestructura y las herramientas con un sistema informático, no lo va a poder hacer. Prácticamente estudio de los acuerdos comerciales. Estudio de acuerdos comerciales, lo hemos hablado en otros capítulos, que en un estudio que se hizo en el 2015 de la Organización Mundial de Aduanas con respecto a la participación de un profesional agente de aduana sobre 100 países. El 90% de esos países en su legislación establecía que era alternativo u optativo la presencia de un agente de aduana. Pero asimismo, el 95% de esos países establecía que utilizaba un agente de aduana. Esto dice mucho. El único estudio que ha existido en la OMA, pero establece que debe existir un asesor de por medio para que haya una balanza entre el sector privado y los intereses del sector privado y los intereses del sector público. Así como ponemos los ejemplos de que cuando uno se enferma, uno puede tomarse la aspirina, pero también uno puede asistir a un doctor, a un médico. O cuando uno tiene una situación legal, uno puede autodefenderse, pero también uno contrata al especialista, al asesor, que es un abogado. De la misma forma acá se necesita de un asesor en comercio exterior para que pueda dilucidar el escenario que se presenta dentro de estas operaciones diarias, ¿no? Sí, y en eso también, volviendo al tema, hay dos enfoques ahí. El primer enfoque, ¿te acuerdas que señalábamos de que se mejoraron los tiempos, los procesos y los mecanismos y demás? Pero ahí atrás de todo eso lo que hay es una aduana de segundo piso, es decir, controles posteriores. Con ese aspecto de que hay un control posterior, el rol del agente aduanal es preponderante, es importante. Y si me permite, voy a sumar arista a aquello. ¿Por qué lo es? Más allá de la propuesta que hace la OMC a través del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la no obligación de uso de agente de aduana, en la realidad hoy por hoy los procesos aduaneros, hoy por hoy en Ecuador, usan agente aduanal 99.98%, promedio más o menos, es decir, en términos generales, ¿no? Y que los que no usan por lo general son menajes de casa. Y resulta en un compensatorio anterior que los que tienen más problemas en aduana son los menajes de casa, justamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede o por qué hay esa importancia? Porque aquí no estamos hablando de que mi negocio se afecta o soy el más guapo de la película ni cosas por el estilo, sino que hay atrás, ¿no? Atrás de la función de un agente aduanal. Primero, que domina el Código Orgánico de la Producción, Comercio Exterior. O sea, y por lo tanto el rol asesor, como bien señalaban, está allí. Segundo, que domina el tema de la nomenclatura y clasificación arancelaria. Tercero, que domina el tema de la valoración aduanera. Legalmente no hay responsabilidad, pero sí que hay una obligación, evidentemente, de decirle, mire, el descuento no está incluyendo, inclúyalo, o la regalía, etcétera, etcétera. Los ajustes del artículo 8 del acuerdo de valor, o las normas de origen. Oiga, si usted va a traer de Chile, recuerde que debe cumplir, porque si no cumple esta formalidad no vale, y aduana no tiene contemplación en ese sentido, pierde el origen, paga preferencia. Tienes regímenes especiales, tienes aplicación de CITES, es decir, oye, este trofeo del alce, hay que conseguir el permiso para poderlo importar, y el importador cuando se entera, ¿cómo? ¿Que yo no puedo traer mi trofeo de casa? Claro. O sea, no, Algo tan sencillo. algo tan sencillo como eso, no, tienes que cumplir normas CITES, aduanas verdes, tienes procedimientos para obtener registro sanitario. Oiga, a veces muchos se aventuran, dice, esto es súper sencillo, y cuando afuera están en una encrucijada, y ahí voy donde doña Yolanda, donde doña Cecilia, donde Ricardo, mire que yo creí que era así, y fue peor. Obviamente, para no desviarnos, estamos hablando de la cuarta etapa, de la revisión de la declaración. Sí, exactamente. Pero esto creo que parte también del comportamiento y la cultura que nosotros tenemos aquí en el país y en la región. Siempre lo digo, espero que nos estén escuchando también en otros países, con respecto a poder declarar lo que es verdadero, lo que es correcto. Algunas veces también nosotros hemos sido testigos de que los importadores también nos dicen, ¿cómo puedo hacer para pagar menos impuestos?
un momentito, nosotros también representamos y somos auxiliares de la función pública, el Estado. Esto es lo correcto, lo que hay que hacer. Si usted tiene que pagar aranceles, tendrá que pagar aranceles. No es que nosotros estamos aquí para buscarle las mayores facilidades y tratar de buscar un mecanismo que obviamente sea perjudicial y que no tenga proporcionalidad para los intereses de ambas partes. Por lo tanto, también evalúan riesgos. Recuerden que una de las funciones principales de ustedes y de todo el que tiene el ejercicio de agente aduanal es analizar al cliente. Ingenuo, tonto aquel, entre comillas, el que acepta y dice, hagamos el trámite. A ver, espérate. Eso, claro, es un escenario que se presenta también en muchas personas que... Y por lo tanto, la falta del agente aduanal significa que todo eso no se da y por lo tanto el riesgo es mayor para el Estado respecto a alguien que importe sin agente aduanal. Claro. Aparte de lo que decía Yolanda, es más factible para la aduana supervisar a 300 y tantos agentes de aduana Y faltan. sí, que abrirse a La ese gama de mundo importadores. de importadores de a uno a uno, o sea, va a ser incontrolable a mi criterio. Y Claro. las sanciones por el error. Porque claro, tenemos un sistema en donde se puede digitar y se puede transmitir, pero también se puede cometer errores. Así es. Y las sanciones son las sanciones para los importadores. Por otro lado, tomando la palabra de lo que manifestaba Ricardo, de que puede haber un importador que venga y le proponga a un agente de aduanas que quiere pagar menos tributos. Ahí viene también la excelente función de un agente de aduanas. ¿Qué es lo que hace el agente de aduanas? Le dice, pague ahora porque usted tiene un control de 5 años posteriores en consumos y en regímenes especiales 7. Entonces, ahora que usted tiene la oportunidad de costear su carga y venderla al costo real, tribute lo que le corresponde. Porque si no, si usted se confía de que no importa, ¿qué le va a pasar dentro de 5, de 6, de 7 años si fuese ya que usted entró a otro régimen? ¿Qué le va a pasar a usted? Cuando ya no tenga la mercadería y cuando ya no tenga opción de costear, lo que usted ha hecho es ir sembrando una tormenta y una posible quiebra a su negocio. Claro. Así es. Entonces ese es el consejo que la gente de aduana tiene la oportunidad de darle al importador. Hablando del tema, les comento lo que sucedió hace escasas 2 semanas atrás. Me contacta una migrante desesperada, textual desesperada, pues tenía su homenaje de casa en aduanas 6 meses. 6 meses. 6 meses. No me extraña. Gracias a Dios era LCL. La guía de la aduana, excelente, francamente. Porque yo vi los mails, la guía. Porque ¿qué es lo que hacía el funcionario? El funcionario, por ejemplo, le escribía un mail y le decía, corrija, haga lo que debía corrija hacer. tal cosa. Ya. Pero ella iba con ese corrija tal cosa donde el notario, y el notario no entendía. Entonces el notario hacía al revés. Entonces, hasta que iba al notario, ya le pasaba a la señora la semana y los 15 días. Regresaba a la aduana otra vez le encontraba un error y la aduana decía, pero no, le había dicho que es esto. Entonces yo no puedo decir ahí que fue demora de la aduana. Fue demora de que la señora captaba tal vez algo, después iba donde el notario captaba otra cosa y así se les fue 6 meses. Y es que es lógico porque el idioma aduanero se puede constituir en un idioma esotérico si no estás en el medio. Correcto, Sí, porque cuando uno va donde el notario le dice, dígame cómo tiene que ir, explíqueme qué es, deme la base legal, cómo funciona. Entonces uno le tiene que dar los argumentos al notario de lo que debe hacer, lógicamente, porque somos los asesores. La carga suelta, porque Gracias donde a era Dios. contenedor, pobre mujer. Justo. ¿Qué pasó? Para no alargar mucho el cuento, hoy día tomamos el caso, fuimos al notario acompañando a la señora, dimos las instrucciones de lo que había que cumplir, regresamos a la aduana, en 2 días esa carga estuvo afuera. Entonces, claro, no le puedo echar la culpa, como bien les digo, a la aduana, pero la señorita migrante, ella decía, Yolanda, estoy desesperada porque no les entiendo. Claro, pero más que culpa, yo creo que debemos hablar de negligencia o de falta de responsabilidad o de una ausencia de responsabilidad, porque recordemos, la administración aduanera no puede cargar con todo el proceso de control operativo, por eso la presencia de un asesor. Y también hay que traerle a colación a la audiencia que sí, también hay que reconocer que el sector privado, los migrantes,
o terceras personas han utilizado mal la figura del menaje de casa, porque había una época en que también se encontraron que ingresaban vehículos de lujo. Claro, eso no está bien, y creo que se utilizaron esa figura de una manera muy malograda para que lograr estos objetivos. Entonces, creo que esto suma a que prácticamente, en vez de ser una facilidad, se ha convertido en una complejidad con muchas trabas, y que con más razón se necesita de un asesor para que esté atrás de un homenaje, ¿no? Comparto contigo, Ricardo. El tema no es solamente la transmisión electrónica. La transmisión electrónica es lo de menos, en realidad, que es lo que hace la aduana. Pero ¿qué pasa antes, durante y después? Así es. Un migrante que no sabe la parte operativa, cómo saca su contenedor, cómo voy a tramitar una carta de salida, lo devuelvo, y muchos piensan que allá todo es gratis. No todo es gratis. Entonces, lo que usted tiene que pagar esto, tiene que pagar el bodegaje, tiene que pagar el transporte, etcétera, ¿no? Gratis son los tributos al Estado. Así es. Pero esa asesoría, ese acompañamiento, al decir ya no pueden intervenir los agentes de aduana, mira, ha sido terrible. Y como una analogía, ¿no? La educación es gratuita, establecida en la Constitución, pero porque sea gratuito no significa que existan colegios, existan profesores en donde se generan un costo prácticamente para poder transmitir esa educación. Tratando un poco de hacer aterrizar el tema de cuál es la presencia y la participación de un profesional, de un asesor. En todo caso, miren, en esta cuarta etapa, muy importante saber que no es simplemente una revisión mecánica, sino que involucra un conocimiento profundo, un contenido teórico y académico que verdaderamente hay que reconocerlo y hay que valorarlo, que es lo más importante. Ricardo, yo te hago aquí en esta cuarta etapa, valido mucho más nuestra profesión, nuestra actividad como agentes de aduana. Mañana dicen no son necesarios los agentes de aduana y no tienes un asesor que esté capacitado. Te llega una observación. ¿Cómo la sustentas? Si tú no tienes los estudios, la capacitación, las bases legales, etcétera, para ir y sustentar, porque como somos humanos, los funcionarios de aduana también se equivocan. Claro, y sumado a eso, los que hacen las negociaciones internacionales, en gran porcentaje se los hace con Asia. Y los que hacen las negociaciones no necesariamente tienen que conocer de valoración, de clasificación, prácticamente ellos lo que hacen es adquirir un producto y solicitar lo que se lo traiga al país, y en ese momento es donde necesitan a alguien que lo guíe para que obviamente se aplique correctamente las formalidades, ¿no? Y bien dices tú, no necesariamente tienen que conocer, no están obligados, pero no. En lo que estamos obligados a conocer y disfrutar es un café de Gardela, mi hermano. Ay, muchas gracias, delicioso. Muy rico, gracias a nuestro auspiciante por un rico café y que lo estamos disfrutando en esta conversación. Ahora bien, y continuando, no sé si tengo un ejemplo más de esta cuarta etapa, pero me gustaría avanzar a la quinta, que es la final del proceso aduanero, recordando a la audiencia que es el análisis que estamos haciendo de las etapas y la medición de los tiempos que se presenta en una desorganización. En esta quinta etapa es el tiempo que se mide comprendido entre el pago del almacenaje o de la facturación de almacenaje hasta el levante o retiro de mercancía. Levante es sinónimo de retiro. Esa también es una etapa bien inflada. Por supuesto, eso es lo que queríamos ya recalcar, que tanto como la segunda etapa, esta quinta etapa son las controversiales o las que mayor trabas se presentan, y es la que quisiera poner sobre la mesa. En esta etapa, si bien es cierto, suena algo sencillo: pago almacenaje, hago la facturación del almacenaje y retiro mi mercancía, simplemente hago ingresar la unidad y retiro mi mercancía o mi contenedor. Sí, es el pago del almacenaje, porque ya el pago de los tributos lo hiciste hace rato. Así es, el pago del almacenaje, es decir, el tiempo comprendido de que la mercancía ha estado desde que arribó el medio de transporte hasta que cumpla con las formalidades. Pues bien, en esta etapa hay algún sinnúmero de variables que hay que analizarlas, ¿no? Y eso me gustaría ponerlas aquí presentes y exponerlas. Porque el hecho de que se pague el almacenaje no significa que ya retiro la mercancía. ¿Qué nos estamos enfrentando actualmente? Que para poder retirar, el puerto o el concesionario del servicio o el depósito temporal tiene que verificar que todo esté correctamente formalizado, y lo hace a través del sistema informático del Ecopass. Sin embargo, valida principalmente que estén todos los documentos que el medio de transporte debe entregarle al importador. En ese caso, verificar que el conocimiento de embarque, en este caso
importaciones que son vía marítima se demuestre que están todos en cumplimiento y que le han entregado una carta de salida. La emisión de la carta de salida, para la audiencia que conozca qué es la carta de salida, es un documento que entrega las agencias navieras dando la autorización para que pueda retirar la unidad de carga, es decir, la unidad del contenedor donde está involucrada, donde está inmersa la mercancía de propiedad del importador, dándole un tiempo estipulado para que lo regrese, para que no caiga después en valores de demoraje. Ahora bien, yo les pregunto, ¿esta emisión de carta de salida o esta solicitud es algo sencillo o es complejo? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo considero que ahí también hay una oportunidad de mejora. Lamentable, y veamos lo que pasó en época de pandemia, que teníamos que sí o sí ir a dejar donde sea el documento de embarque con visto bueno para que nos entreguen la carta de salida si sea electrónica. Entonces yo sí pienso que ahí desconozco la normativa que se maneja en las navieras y que les obliga a que tiene que ser el documento de embarque original con el visto bueno, pero sí creo que es una normativa que ya se la debe analizar. Ahora que todas las facilidades se están presentando y tenemos canales electrónicos fantásticos. Así Entonces es. Yo sí creo que ahí sí tenemos una seria traba. Claro. Y creo que eso se Sí. tiene que mejorar. Sí, sin prejuicio de conocer los intereses privados que tienen las navieras con respecto al negocio involucrados de la transportación de mercancías, esta parte de tramitología, de la emisión de un documento, que si bien es cierto ya en la mayoría de los casos digital, sí creo que trae un poco de situaciones que amerita, como bien indica Yolanda, revisarlos porque suman a los tiempos. Ujú. Y adicional a que cuando se dé la parte ya operativa de ingresar el camión para retirar la unidad de carga, hay que reconocer pues que toda una logística que no solo es la mercancía de un importador, sino es un ciento de importadores que ese mismo día se están retirando. Y todo suma a los tiempos y la logística que nos hemos involucrado, ¿no? Claro, el tema también involucra mucho tiempo en que dependemos de los turnos electrónicos. Entonces, ese sería otro tramo. es un drama porque resulta que tú tienes tu salida autorizada a las 10 de la mañana y vas a querer retirar tu contenedor inmediatamente. Sencillamente no puedes porque no hay turnos. Claro. ¿Turno de qué, perdón? Turnos en los módulos. Asignación de ingresar al turnos. depósito y retires. Claro. Te asignan un turno para que el transportista No necesariamente pueda cuando ingresar. ya tienes en el sistema salida autorizada tú ya puedes ir a retirar tu mercancía porque pagas almacenaje. No, hay un sinnúmero, una asignación, un horario de programación para que puedan entrar los camiones. Porque si no, imagínate la congestión que se debería producir o se produce actualmente. Entonces ese proceso hay que mejorarlo. Por supuesto, por eso es que estamos concluyendo y reflexionando que en estas etapas, en estas 5 etapas, tanto la etapa 2 como la etapa 5 son cuestionadas. O sea, hay que revisarlas porque hay muchos intereses de varios actores en los cuales tenemos que aterrizar todos nuestros intereses, pero mirar hacia el mismo norte para obviamente simplificar los tiempos, porque prácticamente son tiempos en que están deteniendo que nosotros podamos bajar de 3 días. Porque esa es la pregunta, ese es el cuestionamiento que hacemos en el programa anterior. ¿Por qué no bajamos de los promedios de 3 días sabiendo que tenemos todas las herramientas, toda la voluntad política para poderla realizar? Pero son estas trabas de tramitología que se presentan. Ahora bien, el importador, y esto sí es dejarle presente a la audiencia, cuando ya sabe que está terminado el trámite de aduana, se percibe que simplemente ya retírame mi mercancía y ya está. No, es lo que estamos analizando. Tienes que pedir un turno, tienes que pedir una carta de salida, tienes que saber si efectivamente existe el horario que tú decides. Y el hecho de que ingrese un camión no significa que a las 10 de la mañana tengo la asignación de turno y entra a las 10. No, hay que esperar a ver si hay una congestión, si verdaderamente a las 10 entró o si entró medio de la tarde. ¿Y esta es una generalidad en todos los terminales portuarios? Sí, es decir, por lo menos aquí Tomas localmente lo que nosotros estamos experimentando, y específicamente Guayaquil como puerto principal del país, donde se genera el mayor volumen de carga, entendemos que aquí el manejo de la carga que ingresa pues, por Guayaquil es el 70%, ya te imaginarás la congestión, con lo que hemos analizado los tiempos de que el importador tiene hasta 30 días para presentar una declaración, más 25 días de abandono, tiene 55 días de poder utilizar un servicio de recepción de carga como almacenamiento, que no, al final de cuentas no es el negocio de los que están operando actualmente. Pero todo esto involucra a que hay unos tiempos invisibles que yo le denomino y que no son vistos por parte del importador.
pero ahí está nuevamente y refuerza la presencia de un asesor, de alguien que pueda darle las facilidades del caso para que esto fluya, ¿no? Pero bueno, son estas dos etapas en que creo que quisiera dejárselas a la audiencia en definitiva para que las pueda analizar y podamos de aquí en adelante poder tomar como posta en ver cómo podemos reducir los tiempos en estas dos etapas, ¿no? Es que ahí también juega el sueño que creo yo que todo importador tiene. Si, como hablamos anteriormente, si gozo de un canal de aforo automático, si tengo un despacho anticipado, Pago garantizado. un pago garantizado, si tengo ya dije, un canal de aforo automático y yo estoy lista para salir, entonces si hubiesen estas facilidades de obtener también oportunamente la carta de salida y de que mi contenedor no tenga, mis contenedores no tengan que entrar a un módulo, sino que directamente del barco se vayan al vehículo y salgan, yo creo que para allá es para donde debemos apuntar y para allá es para donde se debe trabajar. Yo le acabo de recordar, porque a veces esos detalles operativos, el medio de transporte no tramita la carta de salida hasta el arribo efectivo. Así tú tramitas anticipado, Claro. no puedes tener todo y me fui, no. Pues llegó hoy día, si tú quieres salir hoy día, negado, no puedes. Porque Hasta el día siguiente. ese día recién te pueden tramitar la carta de salida. Claro, miren todas estas situaciones que se presentan, que creo que no son analizadas nunca en detalle, hemos tenido oportunidad de hacerlo acá y creo que nos estamos llevando bastante deberes a nuestra operatividad, a nuestro entorno, pero sí creo que ha sido oportuno que lo podamos analizar en detalle para ver cómo podemos mejorar los procesos en adelante, ¿no? La percepción que me llevo con todos estos comentarios es que en algunos aspectos, la gran mayoría es voluntad. Es lo que estoy entendiendo, voluntad de mejorar el proceso. Sí, y sincronización de todos los operadores, todos los actores. Yo creo que si bien es cierto cada uno tiene una responsabilidad, un compromiso, lo que hay que lograr es que se puedan engranar esos compromisos viendo su mismo norte. Porque por el hecho de querer cumplir una responsabilidad le estoy obstaculizando al otro su compromiso y responsabilidad, creo que ahí es donde estamos teniendo las trabas. Pero allá es donde tenemos que ir, alinearnos a la simplificación de procesos y más bien que reconozca la audiencia cómo se presentan estos procesos cuando arriba su mercancía. No son tan fáciles, son complejos y obviamente por eso necesitan un asesor. Así que bueno, creo que hemos culminado por ahora. Les agradezco muchísimo su presencia, a Cecilia, a Yolanda, a Eddie nuevamente y esperamos que tengamos unas siguientes oportunidades para analizar otras temáticas que conciernen al comercio exterior y aduana del país. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una próxima. Dios les bendiga. Amén, gracias. Gracias.